lamentablemente con información quizás no tan amena, que bueno, como todos saben, los hechos del pasado domingo, de esta manifestación que ingresó a los edificios célebres de la capital brasileña, en Brasilia ya, sobre todo en el Congreso, en el Palacio de Gobierno y también en la Corte Suprema, y que vimos y que en realidad esta situación de tensión la veníamos quizás esperando una semana antes, en el momento del acto de asunción de Lula da Silva, que se hizo esperar, ¿no? Esta situación de tensión y terminó explotando el domingo atrás, como bien vos decías, este intento quizás de, no sé si golpe de Estado, pues me parece todavía es como muy pronto para llamarlo así, pero sí una clara intención por desestabilizar las instituciones democráticas en Brasil e impedir el correcto funcionamiento de la administración política de Lula, ¿no? Un presidente también que enfrenta un desafío nada menor, que es gobernar un país donde 58 millones de brasileños no lo han votado. Uh-huh. Un presidente que también tiene que afrontar no solo las balas externas que puedan venir de un Bolsonaro que vimos con un discurso muy agresivo, muy violento, sobre todo de forma explícita durante los últimos meses de la campaña el año pasado, sino que también tiene algunas cuestiones coyunturales internas, como cómo crear la suficiente confianza entre los tres poderes, con un presidente que ahora inicia un tercer mandato, pero un presidente que ha sido investigado, ha tenido 11 causas, ha sido procesado, condenado, ¿no? Entonces, ¿cómo se rearma efectivamente un poder político hacia el interior de Brasil que pueda integrar todas esas dificultades y convertirlas en un plan de gobierno viable, ¿no? Ahora, la democracia es un sistema que puede tener sus defectos, pero sabemos que las democracias gobiernan la mayoría. Entonces, el sistema es ese. Si hay determinada cantidad de millones que no lo votaron, hay una mayoría que sí lo votó. Tal cual. Entonces es esto, pero esto que se está, lo mismo sucede en Argentina, lo mismo digamos, ¿por qué o a quién o de qué forma la ciudadanía, sin llegar a poner en riesgo sus instituciones, podría o puede o podrá, no sé, imagino yo, tratar de buscar a lo mejor alguna modificación del sistema democrático que no le está cerrando? ¿Se entiende? Porque evidentemente el sistema es ese. Si vamos a modificarle y plantearlo de otra forma, entonces ya no estamos hablando de democracia, estaríamos hablando de otro sistema, ¿no es cierto? Entonces, está pasando en toda Latinoamérica, pero yo tengo varias preguntas al tema. ¿A quiénes le conviene? Económicamente, ¿qué es lo que pasa con todos estos estados? Nos estamos perdiendo oportunidades, suena odioso a lo mejor para muchos, pero digamos, el primer mundo tiene una guerra que lo atraviesa económicamente con niveles de inflación que para ellos son tremendos. Ahora, nosotros, si tendríamos otras actitudes desde América Latina, estaríamos vendiendo aquello que Europa y el primer mundo necesita, ¿no es cierto? Y estaríamos posicionados en otro lugar. No lo estamos viendo por estas situaciones internas en cada estado. ¿Hay toda una animosidad para que esto pase en toda América Latina? Sí, totalmente. Creo que estamos lejos de hablar de democracias consolidadas en América Latina, ¿no? Estas reglas del juego democráticas que muchas veces enarbolan muchos partidos políticos en diferentes latitudes de Latinoamérica no se cumplen en la praxis. Creo que prueba de eso hemos visto muchas ocasiones a lo largo de este año en donde, bueno, como vimos hace unas semanas, hace unos días, el presidente Bolsonaro se negó a hacer ese traspaso de mando, una situación similar que nosotros acá ya la vivimos, ¿no? Esas son partes de cumplir las reglas de la diplomacia, de la democracia, claro. También vimos, bueno, cómo este poder que ahora que llevó ahora a Lula a una tercera presidencia, bueno, él mismo lo conformó con aquellas fuerzas políticas que en un momento habían votado para su destitución, ¿no? Así que ahí también me parece que hay una reflexión desde ese punto de vista bastante positiva. Sí es cierto que estos problemas hacia el interior de los sistemas políticos de Latinoamérica están haciendo que hoy por hoy
quizás no podamos ver oportunidades coyunturales del contexto internacional. Esto que bien mencionaba sobre la guerra de Ucrania, pero también sobre esta recesión económica, sobre este movimiento que hay en los mercados mundiales y la emergencia de nuevos mercados, es una oportunidad que no lo estamos viendo. Que no lo estamos viendo. Estamos en el chiquitaje, digamos, ¿no? De los egoísmos políticos de dirigencias chatas, porque se da no solo en Argentina, se da todo en Latinoamérica, y no estamos viendo el horizonte, me parece. El cuadro más grande, ¿no? Exacto. De hecho, cuando casi ya se va a cumplir un año del estallido del conflicto en Ucrania, cuando ese conflicto se empezó a desarrollar, cuando uno hacía el análisis económico, veía que Ucrania tiene una matriz productiva muy similar a la Argentina. Entonces, claro, al entrar en un stop, digamos, ese país, nosotros teníamos allí una gran oportunidad de reinserción, que sin embargo lo que vimos fue todo lo contrario, ¿no? Muchas de las cuestiones negativas de la economía argentina se utilizó como, bueno, el eslogan de por la guerra en Ucrania pasó todo esto. Entonces creo que allí no estamos viendo cuestiones más del contexto internacional que pueden ser leídas como una oportunidad. Pero lo lamentable también es que hay una dirigencia que tampoco lo va a ver, por más que lo conozca puertas adentro o en off, se comente, no lo va a hacer público, no hay una planificación en función a eso nos va a tomar años. Creo que hay un recambio también que se está pidiendo, ¿no? Por eso a veces el juego de la democracia tiene sus reglas, las reglas es gana la mayoría, gobierna la mayoría. Ahora, por eso hay gran cantidad de población que al no estar de acuerdo con un resultado se niega y se resiste a que esas mayorías sigan gobernando. Entonces, hay como allí cierta resistencia. Ahora, ¿cómo manejamos el tema? Sí, creo que más que nada tenemos que hablar en estos momentos de una crisis quizás de representatividad hacia el interior de nuestros sistemas políticos, ¿no? No hay partidos políticos que sean capaces de canalizar las nuevas demandas de las nuevas generaciones, de la sociedad actual. Muchos de los partidos tradicionales desoyen, ¿no?, a la sociedad, y fruto de eso estamos viendo la emergencia de estas nuevas fuerzas, quizás más extremistas discursivamente, más disruptivas en la forma de hacer política, como Bolsonaro en Brasil, como Milei en Argentina, ¿no? Bueno, esto que ya se ha visto en Europa hace una década casi, lo estamos viendo ahora en América Latina como fruto de esta incapacidad de los sistemas de partidos políticos para poder canalizar las demandas de la sociedad actual, ¿no? Y eso creo que tenemos que seguir muy de cerca lo que está sucediendo en Brasil, porque eso se puede contagiar muy fácilmente, más aún teniendo en cuenta que nosotros este año tenemos enfrente un proceso electoral, ¿no? Entonces aquellos diálogos o quizás discursos violentos y de odio, tenemos que tener mucho cuidado de que no repercutan y que no se reproduzcan acá, ¿no? Porque esto que pasó en Brasil, que podemos llamarlo un intento de golpe, un intento por desestabilizar las instituciones democráticas, no se construye de un día a otro, no claro, estalla. Es una construcción en la que hay muchos responsables y en parte los grandes responsables son la dirigencia política, ¿no? Pero no estalla cuando es algo que no se programa. No, tal cual. ¿No? No. Cuando es un movimiento, digamos, que realmente es espontáneo. Es una situación de consecuencias. Ahora, cuando es algo programado, se suscita. Sí, porque estaba programado. Entonces, hay que tener mucho cuidado también en eso, ¿no? Sí. En eso, o sea, hay que estar muy atentos. En la región hay situaciones que se complican. La misma situación de Perú, hablábamos recién hace un ratito antes de entrar al aire, la misma situación de Chile, ¿no? Sí. Bueno, vos fíjate que en estos 11 días que han transcurrido desde el inicio del año, tenemos focos de tensión en 4 o 5 países. Lo que sucedió el domingo en Brasilia, pero también hace unas semanas vimos esta situación de crisis con la detención del gobernador de Santa Cruz, Camacho, acusado por su participación en el golpe de Estado liderado por Yanine Áñez. Pero eso es desobediencia judicial, porque él estaba citado varias veces y no respondió a la justicia. Él estaba citado y vemos que es el proceso, obviamente, de la justicia, pero vemos que está teñido, digamos, de cómo actuó la justicia. Él estuvo horas desaparecido. Vemos ahí también una serie
de claroscuros en cómo funciona el sistema en ese sentido. Bueno, lo que mencionabas en Perú, ya tenemos alrededor de 17 fallecidos en los que son las protestas sociales. Hay que ver cuánto logra sostener Dina Boluarte este gobierno transitorio hasta que pueda efectivamente llamar a elecciones. Y en Chile vimos a un presidente que recientemente indultó a 13 personas responsables por aquellos hechos de manifestación que ocasionaron la pérdida de vidas en el 2019, ¿no? También un presidente que enfrenta un proceso de reforma constitucional que... bueno, él llegó con ciertas expectativas y las reformas no están llegando a esas expectativas. En el medio hubo pasaron cosas, digamos. Sí, pasaron muchas cosas y hay que ver, bueno, cómo se resuelve eso, porque la población la verdad que está muy atenta a cómo sigue esa evolución. En el caso de Chile es un sistema unitario, las regiones están demandando mayor autonomía económica, no solamente política. Entonces es un proceso que puede... Es que las gratuidades... digamos, cuando llega este presidente que llega envalentonado tras estas manifestaciones y demás, que reclamaban que gratuidad, en principio gratuidad en universidades, por ejemplo, educación gratuita y demás, que eso es un acceso, lo tenemos en Argentina, pero esas gratuidades le cuestan al Estado una determinada cantidad de gastos de recursos nacionales. Chile no está acostumbrado a hacer gastos de recursos nacionales en ese tipo de sectores como el de la educación. El que se quiere formar en Chile en lo educativo tiene que pagar. Totalmente. Y pagar caro. Entonces eso no es una transición fácil. No, por supuesto. Las personas que se reciben del grado, como bien vos lo decías, se reciben, empiezan a ejercer y todavía tienen años por delante para poder pagar efectivamente su propia educación, ¿no? Pero también hay una deuda pendiente con las regiones de poder, por ejemplo, votar a sus propios gobernadores. En Chile los gobernadores son puestos desde Santiago por el Poder Central, y también que puedan manejar sus propias finanzas, ¿no? Que no sean dependientes de Santiago y también puedan ver representados los intereses regionales, que es muy diferente el interés que puede tener Valparaíso del que tiene Tarapacá o Antofagasta, ¿no? Es que tienen una historia, ¿no? Chile con digamos, mucho más control en todas estas instituciones. También cuesta eso, no va a ser fácil. No, obviamente son años. Ojo que uno dice unitarismo y acá tenemos un federalismo, pero bastante de palabra también, ¿no? Muy declamativo, ¿no? Porque después en las cuestiones de subsidios vos ves las grandes diferencias, por ejemplo, ¿no? Sí, tal cual. Entonces es una cuestión más que tenemos que ir quizás a la praxis antes que a la forma constitucional, y allí por ahí evaluar. Pero evidentemente lo que vemos como resultado de todo esto es que la sociedad en América Latina está saliendo a demandar cuestiones que tienen que ver con el desarrollo, obviamente, ¿no? Y con esto que hablábamos de poder aprovechar esas cuestiones coyunturales que quizás los sistemas políticos en Argentina y en la región en general no están pudiendo canalizar, ¿no?